Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola Roxana, que te veo. Hola, buenas tardes. Hola Juan Pablo, ahora te veo a vos también. Bienvenidos. Buenas tardes a todos de vuelta. Nos encontramos en nuestra segunda eh, clase síncrona, ¿sí? De sistemas fotovoltaicos. Yo me escucho con eco, no sé ustedes. No sé por qué puede ser. Bueno. Eh, Sí, entonces, segunda clase síncrona, en esta oportunidad para ver los sistemas solares fotovoltaicos. En la clase anterior estuvimos viendo el módulo uno de los sistemas eléctricos y la eficiencia energética, y en el medio tuvimos, entre la clase síncrona uno y esta clase síncrona 2, nuestra clase presencial, eh, en donde eh, bueno, hicimos una experiencia sobre eh, algunas conexiones iniciales, y básicamente estuvimos trabajando con eh, nuestros paneles, nuestros inversores ahí en el aula. Las fotitos que quedaron de aquel momento, lástima que Zoom no me deja cambiar de pantalla de manera más dinámica, pero eh, básicamente nos muestran que no puedo cambiar de foto, nos muestran que estuvimos trabajando sobre, digamos, el contexto del sistema eléctrico en donde este tipo de sistemas solares fotovoltaicos se acoplan, pero después ya hicimos un poquito foco en el sistema en sí. Y como todos sabemos que hay al menos dos tipos de sistemas solares fotovoltaicos, el on-grid y el off-grid. Claro, hicimos en el on que consta solamente de dos partes constitutivas, que son el panel y el inversor. Entonces, en este caso trabajamos mostrando algunos de los paneles que tenemos allí. Y finalmente hicimos una conexión de tres paneles, en este caso, en donde se pudieron comprobar, bueno, primero la generación del panel, ¿no? La generación eléctrica. Y segundo, la suma de tensiones al conectar paneles en serie en este caso. Em, bueno, entre varias cosas más, ¿no? Por supuesto. Hicimos ahí las mediciones, hacíamos un poco de sombra, fue un día con muy baja radiación, o sea, una nubosidad alta. En ese momento charlábamos que cuando nosotros tenemos nubosidad, la mayor radiación solar que recibimos es del tipo difusa. Entonces, la generación de sombras impacta poco. Bueno, por supuesto, el nivel de generación del panel también es poco. Si hubiésemos tenido un día sin nubosidad, este, la radiación directa es la que predominaría, y bueno, ahí sí se ve con claridad cómo las sombras impactan e impactan mucho. Bueno, eso fue un poco lo de la clase. Eh, ¿qué nos va a esperar la próxima clase presencial? Decía, bueno, básicamente nos gustó esta parte, digamos. Básicamente vamos a tener la conexión del sistema con cuatro paneles, que es el sistema que tenemos nosotros, y vamos, bueno, ya a conectar el inversor y hacer las mediciones completas de lo que es fotovoltaico.
y vamos a generarle sombra, vamos a ver los cambios, vamos a ver cómo aporta la energía o no al sistema, en fin. Deberíamos ahí evacuar todas las dudas finales y aparte vamos a ver algo de eh, ya lo eólico, que es lo que va a estar vinculándonos la próxima unidad. Claro, y todo eso que veíamos ahí en la práctica tiene que ver con eh, el momento de la hoja de ruta en la que estamos, ¿sí? Hoy estamos en los sistemas fotovoltaicos, continúan los sistemas eólicos y térmicos, pero ya estamos de lleno en los fotovoltaicos. Si uno ve la hoja de ruta, que yo la tenía por aquí, claramente estamos parados en esta fila 4 en donde estamos en el módulo 2, ¿sí? Energía solar fotovoltaica, y tenemos las mismas actividades de siempre, un foro de sistemas fotovoltaicos que muchos de ustedes ya empezaron a comentar, un material de trabajo, la tarea de paneles solares, bueno, ya verán, digamos, en qué consiste esa tarea, y un cuestionario. Eh, Hemos superado el módulo de electricidad y eficiencia, y bueno, ya está bien en el pasado el módulo introductorio de tipos de energías. Nuestro módulo de sistemas solares fotovoltaicos tiene este contenido, ¿no? Como ustedes ya saben y ya se ubican, navegable, descargable. Acá hay alguna información adicional, algunos videos, las actividades prácticas, la clase de hoy, la clase del miércoles que viene, que no está calendarizada, si ustedes se fijan en la portada del campus, pero hemos agendado una porque hay varias cosas lindas para hablar de solares fotovoltaicos, entonces si tenemos todos disponibilidad la vamos a ocupar. Y lo mismo que la del otro miércoles. Y acá no estoy viendo. ¿Por qué no estoy viendo? Ah, porque está acá. Que les subí, les compartí un material que mostré el sábado, que es un material de la Secretaría de Energía antigua, del gobierno anterior, no del otro. Eh, bueno, que tiene material hermosísimo de este tipo de sistemas, bueno, para que lo utilicen si es de su agrado. Bueno, yendo al punto, nuestro contenido, nuestro material está organizado en estas presentaciones que ustedes ya algunos habrán visto, otros no. Eh, no voy a repasar, digamos, pero simplemente voy a introducir, antes de darle la palabra a Analia que levantó la mano, que en los primeros puntos vamos a encontrar la introducción, luego vamos a encontrar la captación de energía solar, ¿sí? Que tiene que ver con lo relacionado con el panel solar. Y finalmente, digamos, y a continuación de eso ya viene el almacenamiento de energía. Entonces, acá ustedes pueden ver con claridad cómo están separados los temas en función de que existen justamente dos tipos de sistemas solares fotovoltaicos al menos. Uno sin almacenamiento, vamos a decir el sistema A sin almacenamiento, el sistema B con almacenamiento. O el sistema A, aparte de no tener almacenamiento, está conectado a la red, se llama, y el sistema B, que tiene almacenamiento, está fuera de la red, off-grid. Eh, y bueno, lo que quiero decir es que el material está un poco ordenado de esa forma y nuestras clases síncronas, como la de hoy, también va a estar ordenado, haciendo foco primero en on-grid y después en off-grid. Sí, Analia. A ver que no te veo y tampoco te escucho. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, acá lo veo.
Analía, tenés la mano levantada. No sé, no, pero figurás como Analía Volcato, no sé si. Ah, pero si estás hablando no se te escucha. No, no se te escucha Analía, pero bueno, ahí si lo puedes solucionar. Bueno, cualquier cosa nos escribes, Analía. Bueno, ahora veo un montón más con cámaras que no los había visto. Me pongo a ver la presentación y me pierdo de verlos a ustedes, pero bueno, es lo que hay. Em, bueno, entonces, les decía, en este General que quiero mostrar, eh, ¿cuál es la importancia de este módulo? Bueno, es uno de los temas centrales del curso, la energía solar fotovoltaica, porque como charlamos el sábado, nuestra región tiene excelentes condiciones solares, ¿sí? Esto es altos niveles de radiación en esta región en la que estamos. Entonces, este tipo de sistemas tiene una aplicabilidad muy alta y aparte se darán cuenta a nivel comercial que son, digamos, sumamente populares y cada vez más populares. No nos dimos el tiempo el sábado de conversar sobre un poco la curva de crecimiento de este tipo de sistemas en la actualidad, las empresas locales, instalaciones que conozcamos. Bueno, ojalá podamos el sábado que viene, el sábado, la próxima clase. Pero claramente estamos todos de acuerdo con este tipo de sistema que em, tiene un crecimiento comercial cada vez mayor, tanto en instalaciones domiciliarias como en instalaciones industriales, como a nivel parques de generación, ¿cierto? A nivel, a la escala generación en el media y alta tensión. Entonces, claramente esa es la importancia del módulo. En, en cuanto al entregable, van a ver que hace foco en la hoja de datos de un panel, hora de datos, dice acá, está mal, hoja de datos de un panel, que nos obliga a analizar algunas de sus características principales. Y en esto tengan en cuenta que lo que se les pide son características eléctricas, ¿sí? Que hacer foco en las características eléctricas del panel. Ya lo verán cuando lo trabajen. Eh, bueno, y el panel solar en sí, como generador, claro, parte de lo que comentamos en la clase y que está expuesto en el material, que es el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y que es un tipo de generación eléctrica que no implica movimiento de una máquina generadora. Entonces, escapa un poco de las formas convencionales de generación, incluso de generación, por ejemplo, a partir de fuentes renovables, como es la generación hidráulica. Em, y bueno, y sin duda que escapa mucho más de las formas de generación, también basadas en el movimiento de un generador, con fuentes no renovables. ¿Sí? Efecto fotoeléctrico, eh, básicamente por el cual a través del impacto de un fotón se genera el desprendimiento de un electrón. Y si eso sucede en el silicio, ese desprendimiento de cargas eléctricas puede ser polarizado. Es decir, puede ser separado en positivo y negativo, y ahí es donde nace una tensión, un voltaje y bueno, el principio de funcionamiento de las celdas. No, no hay intención de detenerse en eso en este minuto. Quiero ir de lleno a una hoja de datos de un panel, pero estamos obligados a reconocer estos puntos. Primero el efecto fotovoltaico, después los dos tipos de sistemas que mencionamos más temprano. Si empezamos por una cuestión histórica, hay que hablar primero de los off-grid, que son los menos comunes en la actualidad. Y en un sistema off-grid, obviamente tenemos la generación a través de los paneles y
el almacenamiento en un banco de baterías. Como la batería no es un elemento que pueda dejarse sin administración de su carga y de su descarga, se antepone este equipo que es un controlador de carga o regulador de carga y que trabajan en conjunto con las baterías. Luego, si finalmente viene el inversor, en este caso sería un inversor off-grid, que en su principio de funcionamiento no se diferencia de uno on-grid, pero sí en sus características operativas, porque bueno, tiene algunas diferencias para que se adecue mejor al trabajo, al funcionamiento con baterías. Y bueno, finalmente el consumo o la carga o el domicilio. Cuando el sistema es on-grid, desaparecen las baterías y el regulador de carga, quedando solamente el panel y el inversor. Y bueno, eso se inyecta a la red, al domicilio. Y acá, naturalmente, se puede ver que hay una red eléctrica interactuando con el sistema, porque como ustedes ya saben, cuando la demanda de la instalación es mayor que la generación solar, lo faltante lo toma de la red. Y cuando es menor, el excedente de generación se vuelca a la red. Existen sistemas híbridos, como surgió también el tema en la clase presencial. Existen sistemas híbridos en donde el sistema puede conectarse a la red, pero además tiene una pequeña capacidad de almacenamiento de energía. Bueno, el panel solar, que es un poco lo que vimos eh, en la clase pasada, eh, es el punto en donde se transforma la energía solar a eléctrica y más allá de la información, digamos, que está en el apunte, como dijimos, em, nosotros vamos a reconocer que ese panel tiene la función de suministrar una potencia eléctrica al inversor, ¿sí? Básicamente, al transformar al transformar la energía solar en eléctrica, esa energía eléctrica tiene que ser provista al inversor, ¿sí? Podemos decir que le provee energía, podemos decir que le provee una potencia, podemos decir que le provee tensión y una corriente. Eh, ¿Qué características tiene esa tensión, esa corriente? Bueno, eso es lo que nosotros visualizaríamos en una hoja de datos de un panel, ¿sí? Que si nosotros, eh, por ejemplo, eh, no me acuerdo cómo era la página que usábamos, acá tenemos. Yo dije que me gustaba esta página por cómo presenta el material, digamos, pero podemos ver después si quieren una de Argentina. Em, es simplemente para ver una hoja de datos de un panel solar real. Si nosotros, no sé, escogiéramos cualquier panel, por ejemplo este, em, vamos, en esta página, que es la que yo digo que está buena porque explica mucho, está buena en términos didácticos, vamos a tener una descripción bastante completa y voy a hacer un poquito de zoom por si hay alguno que... Y uno de los primeros puntos que aparece es la eficiencia del panel, ¿sí? Que es una eficiencia de 21%, que también charlábamos ahí en la clase. La eficiencia del panel, como la eficiencia de cualquier máquina, es la relación que hay entre la energía que entrega respecto a la que toma. Entonces, esto quiere decir que del 100% de energía solar que recibe, solo el 21% transforma en energía eléctrica, ¿sí? Ese es el rendimiento que tenemos hoy por hoy a nivel paneles solares terrestres, ¿sí? Claro,
hace algunos años, hace alguna década más o menos, andaba en el orden del 17-18%. Cada vez va subiendo, pero hoy por hoy andamos por el 21%. No, no dice mucho, digamos. Lo único que a nosotros nos va a interesar es de qué potencia es ese panel, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, es un panel de 550 watts del tipo monocristalino. Eh, bueno, acá la descripción sigue y fíjense que nos habla de eficiencia, de rendimiento, bueno, un montón de cosas, ¿no es cierto? Acá nos resume las características principales y, y acá vamos a hacer una relación directa con lo que veíamos en la clase presencial de nuestro panel solar real, en donde nosotros tenemos como datos importantes la potencia que entrega el panel. ¿Por qué es importante la potencia? Bueno, porque nosotros cuando dimensionemos un sistema de estos, tema propio del nivel avanzado, nosotros vamos a necesitar cierta potencia de nuestro sistema, ¿sí? Vamos a necesitar instalar un sistema solar fotovoltaico de, no sé, 1000 watts, por decir. Entonces, en su momento se verá cómo descubro qué potencia necesito instalar, ¿está bien? Eh, Perfectamente podría no hacer el análisis de cuánta potencia quiero instalar, simplemente quiero instalar 1000 watts. Bueno, estaría bien, sería discutible técnicamente, no tendría nada de malo. Entonces, la cantidad de paneles en realidad, lo que me tiene que cubrir es esa potencia que yo quiero instalar. ¿Está bien? Recuerden que una potencia de 1000 watts, eh, no sé, con una radiación de 5 horas, me generó 1000 por 5, 5000 watts hora de energía. ¿Ah? O sea, me generó 5 kilowatt hora de energía. Eh, Concepto en términos de repaso, ¿ah? Eso es energía, es la unidad anterior, pero digo, tiene una relación directa con lo que estamos viendo. Si yo quiero 5 kilowatt hora de energía en 5 horas de sol, tengo que poner un sistema de 1 kilowatt de potencia. Si quiero poner un sistema de 1 kilowatt de potencia, perfectamente podría poner dos paneles y debería poner dos paneles. Entonces con dos paneles obtengo la potencia que quiero. Y después aparecen los valores de tensión y corriente, que son un poco los que a nosotros nos hacen, nos representan mayor interés. El valor de tensión siempre está representado, así como el de corriente, en dos formas. Uno es el valor de tensión cuando yo no le conecto nada al panel, ¿sí? Que se llama, no, que no es este, es el de abajo, perdón. Eh, Voltage Open Circuit, voltaje a circuito abierto, que siempre es mayor, es el mayor de los voltajes. Y el otro es cuando el panel tiene una carga conectada, o sea, el panel tiene dos paneles conectados y aparte está conectado al inversor. En ese caso, el valor de tensión es este que aparece acá, tensión de la máxima potencia. Em, que es siempre menor. ¿Para qué nos sirve este valor de tensión? Bueno, porque ustedes saben que el panel se conecta al inversor, entonces el inversor necesita un valor mínimo de tensión para poder operar. Y al mismo tiempo tolera un valor máximo de tensión en su entrada. Entonces claramente necesito reconocer qué tensión me van a entregar mis paneles. Y lo mismo pasa con la corriente, ¿ah? Necesito saber qué corriente voy a poder proveerle yo al inversor y, y por eso está la corriente en su versión también, corriente cuando entrega la máxima potencia y la corriente short circuit, o sea, en cortocircuito,
que es la corriente que tendría en un panel si yo uno su ficha macho con su ficha hembra. Mm, bien, acá repite la eficiencia del panel. Bueno, pero esa es una presentación, digamos, de esta página, porque en realidad si yo me voy a ver la hoja de datos real y completa, me voy a encontrar con un documento como este, ¿sí? Donde aparece el modelo del panel. Recuerden que el número generalmente representa la potencia, el número del modelo. Y algunas características ya un poco más específicas, digamos, que no lo necesito lo inmediato para un diseño, pero sí está bueno tenerlo en términos de este curso como conocimiento de la tecnología. Por ejemplo, aquí me habla de un panel que tiene 144 células, celdas sería acá en Argentina, es lo mismo. Eh, bueno, eh, mayor potencia de salida no es un dato técnico, digamos, es más bien un dato comercial. Lo mismo que rendimiento con poca luz, digamos, son como, digamos, comentarios, comentarios que quedan bien. Pero acá sí, por ejemplo, tenemos tecnología half cell, o sea, si ustedes prestan atención, son paneles que vienen con celdas más chiquitas, ¿sí? Eh, mono quiere decir que es un panel monocristalino, ¿está bien? Del tipo monocristalino, y bueno, quiere decir que eh, es de este tipo de paneles que han aparecido, bueno, que yo sepa, hace tal vez 5 años, por lo menos acá en Argentina, en donde se le ha agregado al panel una pequeña capita en donde la radiación que pasa la celda para abajo y rebota es capturada de vuelta. Nada, es una forma de levantar un poco el rendimiento del panel. Bueno, esto es importante que la verdad que no lo conversé en la clase, pero antes de, cuando nos quedamos algunos ahí al final salió el tema. El panel tiene un rendimiento, eh, primero tiene una vida útil de 25 años, pero en el año 25 el rendimiento del panel no es el 100%. Este panel de 550 watts, de aquí a 25 años, no me va a entregar 550 watts de potencia. Me va a entregar típicamente el 80% de esa potencia. Acá el fabricante nos dice el 84% en este modelo. Mm, Eso quiere decir que en términos de vida útil, por supuesto el rendimiento va cayendo de mi arreglo de paneles. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo presente. Pero bueno, en general, hasta los 12 años se mantienen arriba del 90%. Bueno, 12 años de garantía este, mm, este modelo en particular. Y acá hay ya la lluvia de datos que vienen del panel, digamos, que es sumamente interesante ponerse, digamos, si tienen tiempo y ganas a analizar uno por uno. Es un lindo ejercicio a disposición si alguien quiere eh, ayuda, pero lo que yo quiero reflejar puntualmente es que eh, tenemos la potencia, ¿sí? Obviamente repetida. La P siempre es de pico, ¿ah? O sea, pico de potencia. Y bueno, acá tenemos la corriente y la tensión cuando entrega la máxima potencia, sí que son las dos que vimos antes, y la corriente a cortocircuito, que es cuando yo tengo la máxima corriente, y la tensión a circuito abierto, que es cuando yo tengo la máxima tensión. Bueno, obviamente también tenemos el rendimiento de vuelta. Em, tenemos, por ejemplo, el fusible que habría que ponerle al panel
No quiero hablar de protecciones porque no estoy hablando de las protecciones. En la clase pasada mostramos el circuito y qué protecciones había que tener. Pero digo, no me quiero desviar hacia eso, pero digo, también está el dato aquí en la hoja de datos. Bueno, la cantidad de diodos que también vimos. em, un segundito, por favor. Entonces, eh, tenemos esos datos básicos y a modo de comentario, acá tenemos datos como un poco más específicos que en general no suelen usarse, pero por ejemplo, tiene que ver con cómo varía, por ejemplo, la corriente con la temperatura, la tensión con la temperatura y finalmente la potencia con la temperatura. Estos datos, yo diría, casi ni los diseñan sistemas, los tienen en cuenta, si el sistema es de baja potencia, digamos. Pero yo acá lo que quiero reflejarles es lo siguiente. Fíjense este coeficiente de temperatura, menos 0,3. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, menor generación. ¿Sí? Finalmente, esa es la conclusión que uno saca de un coeficiente, de una curva. Que mientras, digamos que la temperatura, que uno lo relacionaría con el verano y con más generación, digamos, perjudica la generación de potencia de un panel. No estoy diciendo que genera más en el invierno, claramente no. Digamos, en el invierno, como vimos en la clase, tenemos un nivel de radiación que es la mitad que en el verano, o sea, sin duda que en el verano va a generar más. Pero digo, en realidad, mientras mayor es la temperatura, la generación es menor. Y lo que sí quería mostrar son estas curvas, ¿sí? Que yo comentaba que en el panel se comporta como una fuente de corriente, ¿no? Los que son de la industria eléctrica saben que una fuente de corriente, en realidad, lo que hace es proveer siempre la misma corriente a pesar de que las condiciones cambien. Entonces, acá nosotros podemos ver, en realidad en esta curva de abajo, que bueno, no sé cuál explicar primero, digamos. Pero en la de abajo nosotros vemos que a diferentes valores de radiación, debería decirlo acá en algún lado, debería decir qué significan estos colores. Bueno, pero son diferentes valores de radiación solar. Eh, en realidad lo que tengo es menos corriente, ¿sí? Porque esta curva es corriente. ¿Qué quiero decir? Que yo con poca radiación voy a tener incluso buenos valores de tensión, tensión a circuito abierto, ¿no? Con los cables de un lado y el otro, pero si en realidad quiero conectarle algo, eh, la capacidad de corriente va a ser baja, entonces en definitiva la potencia va a ser baja del panel. En esta curva en realidad lo que vemos es, em, eh, bueno, cómo va variando, acá decía curvas tensión corriente con irradiación, y acá curvas tensión corriente con la temperatura. Fíjense cómo la temperatura, eh, a mayor temperatura tengo menos tensión, un poquito más de corriente en realidad allá arriba, por eso el coeficiente de corriente es positivo. Sí, quiere decir que a mayor temperatura más corriente.
pero en realidad la tensión es mucho menor, por eso como la potencia, el producto de la tensión y la corriente, conclusión, la potencia es menor con la temperatura. Bueno, ¿cuál es el mensaje que quiero dar, digamos, con analizar una hoja de datos de un panel? Digo, yo puedo comprar un panel, conectar un cable con el otro cable y de ahí conectar el inversor. Y eso va a andar. La otra opción es ser un estudioso, digamos, del panel, tomar una hoja de datos y realmente volverme analítico de qué pasa con un panel eléctricamente, con la temperatura, con los cambios de radiación, por ejemplo, eh, con, eh, ejemplo, las protecciones que tendría que ponerle, como en el caso del fusible. Eh, bueno, con, por ejemplo, la máxima tensión que va a tener todo mi arreglo de paneles, ¿sí? Que también está condicionada por el tipo de panel que yo ponga. En fin, digamos, la hoja de datos, así como, como me puede corroborar una información que ya sé, o sea, podría suponer que no me sirve de mucho, también se me puede convertir en una fuente de estudio, digamos, al detalle. Bueno, finalmente las características mecánicas que acá me gustaría ver. Bueno, ahí están las características del vidrio templado. Los tipos de conectores. Y este modelo, por ejemplo, no me habla del impacto, por ejemplo, de granizos, por ejemplo, que era lo que comentábamos la otra vez. Si hay alguna información sobre presión, capacidad de carga, en este caso por la nieve o viento, bueno, esas son más consideraciones civiles y no tanto eléctricas como por ahí las que más nos interesan a nosotros. Em, bueno, entonces, nada, si yo eligiera cualquier panel de esta página o cualquier página, podría hacer un análisis tan profundo que quisiera de esto. Em, si nosotros, por ejemplo, eh, hiciéramos el mismo foco en los inversores, también en los inversores yo podría analizar mm, características generales, como hicimos en la clase, que vimos las características de la tensión y la corriente en la entrada, eh, y la potencia del inversor, ¿sí? Que seguramente son descripciones que yo tengo apenas empiezo a leer del inversor. Fíjense acá, potencia máxima de salida, y si seguramente bajo un poquito voy a tener algún pequeño resumen acá eh, de las características eléctricas, ¿sí? Como, bueno, como dije, potencia y la tensión que tiene que recibir en la entrada y la capacidad de corriente. Pero de vuelta, si yo ingreso a su hoja de datos, me voy a volver eh, especialista en el inversor. Entonces, empiezo a reconocer toda una serie de características eléctricas que completan un poco la descripción del equipo. Em, y acá lo que es importante reconocer es que eh, vamos a tener características de entrada y características de salida. Y las características de entrada son las características de corriente continua y las de salida son las de corriente alterna. Justo acá encontré un inversor cargador, o sea, eh, para sistemas off-grid.
acá en Perú, digamos, se le llamaría inversor interconexión, digamos, que en teoría no me debería, digamos, hablar de una carga de una batería. Em, entonces, en este caso, bueno, o sea, y en cualquier caso, siempre las características del inversor deberían estar ordenadas así, ¿no? Como características de entrada, en donde yo tengo que ver esa tensión y esa corriente que me interesan a mí, que van a ser provistas por el panel, ¿sí? Y ahí es donde yo me tengo que preguntar, bueno, ¿qué tensión mínima tengo que darle al inversor y qué tensión máxima tolera el inversor? Y a la salida, bueno, como comentamos en la clase, la característica de tensión ya está condicionada por la red, tiene que ser 220 voltios o 380 voltios. Y bueno, la corriente va a depender de la carga que alimente el inversor. Eh, y lo mismo, una vez que yo tengo esos datos, estoy conforme, pero si quiero en realidad ponerme a recabar más datos, podría hacerlo porque tiene también una lluvia de información la hoja de datos. ¿Mm? En algún punto debería estar la garantía que está acá, que son 5 años, en este caso, ¿no? 5 años mínimo y 10 años opcionales. Entonces, como conclusión, eh, claro, yo puedo basarme en la hoja de datos del inversor para recabar la información de interés que yo quiera, ¿no? Em, Puede ser muy poca, muy concreta, o puedo ir a fondo con lo que me interese reconocer del inversor. Em, Volviendo a la presentación, entonces, en nuestra próxima llamada vamos a ver en qué se diferencian, o sea, vamos a comparar un inversor on-grid de uno off-grid y, digamos, qué conclusiones podríamos sacar de esa comparativa. Y vamos a ver ya los equipos que son parte neta de los sistemas off-grid, que sería el regulador de carga y la batería, ¿no? Eh, que bueno, no son parte de los sistemas on-grid. Bueno, esto complementado con la clase en donde nosotros hagamos la conexión de este sistema, y como ustedes pudieron ver la clase pasada, se interactúa bastante más fluidamente sobre esto, pretende que ustedes describan, se lleven descrito el sistema solar fotovoltaico de manera acabada, digamos, en su funcionamiento, ¿eh? El funcionamiento de las partes. Si además podemos avanzar sobre ideas de diseño, de dimensionamiento, hacernos preguntas sobre, bueno, ¿qué compro, digamos, cómo empiezo a dimensionar un sistema? ¿Qué consideraciones tengo en cuenta? Bueno, en buena hora. Pero lo que no se nos puede escapar es tener el detalle de qué función tiene cada parte, en este caso el panel y el inversor, y cómo interactúan uno con el otro, que son esas tensiones y corrientes que fui explicando recién, tanto en el inversor, en el panel como en el inversor. Eh, la conexión en serie, como se demostró en la clase, aumenta la tensión y eso es lo que yo tengo que hacer cuando el inversor requiere un mayor nivel de tensión. Y en el caso menos común, que yo requiera un mayor nivel de corriente, la conexión en paralelo es la que me serviría en ese caso. Y recuerden que, como dijimos en la clase, en general se instala una potencia un poquito mayor en los paneles que en el inversor, cosa de que el inversor nunca se quede con baja potencia en la entrada, sino que siempre le sobre un poquito de potencia. Y esa es la condición de diseño que se ha comprobado mejor responde. Muy bien. Recuerden que estas clases pueden terminar siempre abruptamente porque entra otra clase repentinamente. Pero mientras eso no pase, eh,
hago un poquito de silencio por si alguien tiene alguna pregunta para hacer de lo que vimos, puede hacerlo, ahora que estamos cerrando. Bueno, muy bien, si no las hay, entonces, adelante con las actividades, ¿sí? Contenido, foro, el trabajo del panel solar, que ya van a ver que es muy sencillo, y el cuestionario, em, para ir avanzando sobre el módulo 2 ya. Y, y bueno, los voy a estar convocando, si Dios quiere, para tener una clase más de este tipo de sistemas, porque notamos que realmente una es bastante poca. Vemos si será síncrona o asíncrona y charlamos un poquito sobre el inversor off-grid, sobre el regulador de carga y sobre las baterías. Así complementamos un poco lo que está en el contenido, que ya es información mínima, básica, buena, pero siempre charlar, ver, eh, creo yo que tiene otro valor. Bueno, muchas gracias a todos. Me alegro verlos, a los que tienen la camarita prendida, a los que no, me alegro verles sus nombres escritos. Eh, y bueno, mantenemos comunicación vía campus. Les deseo un lindo cierre de miércoles y seguimos comunicados. Gracias, César. Nos vemos. Los Hasta Juan luego, Pablo. buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Chao, César, muchas Gracias, hasta gracias. luego.